Ok, vamos a iniciar con estos preciosos aretes y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras dos tramos de 5 centímetros, lo vamos a juntar y vamos a tomar nuestra herramienta de mandril de forma redonda, o si ustedes no tienen esta herramienta, búsquense algo que sea cilíndrico y que les ayude a hacer una curva. Esta curva que vamos a realizar es mínima. No vamos a hacer algo muy cerrado, es una mínima curva, así como yo lo estoy haciendo de esta manera, algo mínimo. Entonces aquí ya lo realicé y obtenemos esto. Vamos a tomar nuestra pinza de mandril 6 en 1 y con la número 1, en la posición 1, vamos a realizar esto. Vamos a realizar una argolla. Tomamos aquí de manera que no tengamos un excedente por este lado y vamos a hacer nuestra argolla de esta forma. Quedamos así. Ahora realizamos la otra argolla. De esta manera nos ubicamos y hacemos esto. Sacamos. Se quedó pegado. Ok. Vamos a cerrar un poquito más. Y aquí ya obtenemos nuestras dos piezas elaboradas. Ok, ahora vamos a realizar, una vez que ya tenemos las dos piezas, nos ubicamos así de esta manera. Entonces, con la técnica espejo, ya que los dos aretes deben de quedar del mismo lado, ¿verdad? Estas dos argollitas deben quedar así de esta manera, porque al momento de ponernos los aretes, esto debe quedar así. Lo que es el topito, el palito del topito, debe quedar acá. Esto hay que tener mucho cuidado y poner ojo a la hora de realizar estas piezas. Por eso yo las estoy realizando juntas. Entonces, vamos a tomar esta pieza, así de esta manera. Tomamos nuestra pinza de punta cuadrada y nuestro centímetro. Vamos a medir 1,5 cm, que es lo que voy a tomar para el pin del topito. Entonces aquí yo tengo 1,5 cm. Marco con mi dedo, no suelto y me posiciono aquí. Ahora traigo hacia arriba el pin. Entonces de esta forma yo ya tengo mi primer base realizada. Me ubico así para que ustedes puedan ver cómo debe de quedar la posición. Esta es la técnica de espejo. Entonces tomo esta otra pieza. Estoy haciendo esto para que ustedes lo hagan igual y no se equivoquen a la hora de realizar los pares de arete. Entonces tomo mi otra pieza, igual tomo mi centímetro, mido 1,5 cm, marco con mi dedo, no quito mi dedo, posiciono con mi pinza cuadrada y subo el pin. Entonces, de esta forma yo ya tengo realizado mis pares de base, mi par de base de aretes. Entonces aquí ya tenemos estas bases igualitas. Entonces, para que me quede el par de aretes que yo necesito. Entonces, de la manera que yo lo hice, así, esa es una técnica que yo les estoy dando para que no se equivoquen, porque les puede quedar, el otro arete les puede quedar volteado del otro lado. Entonces, y no es así. Entonces, fíjense bien en esa técnica que les di para que no se equivoquen. Entonces ahora vamos a empezar a adornar nuestro arete. Yo ya tengo adelantado el compañero de este arete. Entonces yo tengo aquí elaborado el derecho. Este es el derecho. Entonces miren el acabado, ese acabado por la parte de atrás y por el frente. Entonces ahora me toca hacer el izquierdo. Este es el izquierdo, entonces este es el que yo ahora voy a rellenar. Entonces empezamos fijando nuestro alambre número 24 de esta manera.
lo empiezo a fijar desde la argolla. Entonces estoy fijando mi alambre. Estas pinzas me estorban, así que las quité. Ya esta no la voy a ocupar tampoco. Entonces empecé a posicionarme desde la argollita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este excedente lo puedo cortar ya. A veces no es muy conveniente cortar esos excedentes porque son como un pie de amigo, le ayudan a uno a poder seguir tejiendo. Pero yo lo voy a cortar ya. Entonces doy otra vuelta por acá, sigo fijando el alambre y voy a empezar a poner mi primer gotita. Primero empezamos poniendo las gotas. De último ponemos los cristales redondos. Entonces aquí, dejando un milésimo espacio, nada más para que el alambre podamos ubicar el alambre así de esta manera, giramos por abajo en ese mínimo espacio que dejamos y subimos así de esta forma hacia el cristal y damos ese giro, esta vuelta, ¿no? Adornamos lo que es el cristal así. Esta es como la técnica de espiga, redondeando el cristal. Entonces aquí damos una vuelta, dándole ese espacio para poner el otro cristal. Aquí solo le estoy dando una vuelta. En los siguientes vamos a dar vuelta y media. Aquí igual dando un milésimo espacio. Nos ubicamos ahí, bajamos, giramos, subimos de esta forma y pasamos por encima del cristal. Ok, entonces aquí igual bajamos. Aquí estamos fijando ya ese cristal y damos una vuelta y aquí nos quedamos. Seguimos con el siguiente cristal. Igual damos el mínimo espacio aquí. Tenemos que hacer esto para poder adornar el cristal, hacerle esta figura, esta técnica de espiga, y bajamos así de esta manera. Siempre nos ayudamos con los dedos y cuando estamos aquí damos una vuelta y aquí media. Entonces, y nos quedamos aquí. Le di media más porque para que me dé espacio para poner el siguiente cristal. Aquí un mínimo espacio, un espacio muy pequeño espacio es el que debemos de darle solo para que entre el alambre con el que estamos adornando el cristal. Acá salimos por aquí, ahí, y
Y aquí fijamos, doy una vuelta y media.
Nos ubicamos, aquí salimos por la cuarta gotica. El tercero sale por la cuarta gotica. El mismo alambre los va guiando donde van a salir con el alambre. Entonces, de manera que aquí esto se lleva 8 cristales. 8 cristales muranos. Número 4 redondos. Estos son checos, perdón. Estos son cristales checos. Y aquí ubicamos el siguiente. Salimos por acá. Ubicamos el siguiente cristal. Salimos por acá. Y vamos organizando. Y aquí tenemos 7 y el último que vamos a colocar aquí. Vamos a organizar bien. Y colocamos el último por acá. Salimos en la última gota, que fue la primera que pusimos. Y vamos a salir por la argollita que hicimos. Y aquí estamos ya fijando el cristal y terminando el proyecto. Ya vieron qué fácil y rápido de hacer esto. Súper rápido. Aquí hay que ajustar bien, que ese alambre no quede así medio salido para que quede un trabajo fino. Ya cerramos con 3 vueltas y cortamos. De esta manera ajustamos aquí y ahora lo que sigue es colocar la gotica nácar que tenemos por ahí. Ok, entonces tomamos nuestro alambre número 20 de 4 centímetros. Pueden ser 3,5, pero yo tomé 4 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente, tomamos nuestra pinza de punta fina y hacemos esto. Nos traemos hacia acá y apretamos. Voy a apretar un poquito más. Y aquí más o menos voy a cortar de manera que quede como 1 centímetro. Ok, ya aquí corté y voy a hacer lo siguiente. Voy a girar mi alambre de esta manera, lo doblé. Voy a tomar mi pinza mandril y voy a posicionarme en la número 2, en la posición número 2, para realizar una argolla, que esta es la que me va a ayudar para que yo me coloque la argolla, lo que es la gotita, en el arete. Esta va a ir colgada en el arete. Entonces así, de esta manera, yo ya hice mi argollita de anzuelo. Y voy a tomar el arete, voy a abrir la argollita de esta manera, abro y coloco en el aretico y cierro.
Ok, verifico que quede bien ajustada. Y si tengo que ajustar algo aquí de los cristales, si al caso te quedaron algo movido, entonces pues lo ajustas con tu mano y verificamos la parte de atrás del pin y vamos con la pinza cuadrada, vamos a ajustar eso. Vamos a hacer esto. Si acaso te quedó movido el pin, no te quedó recto, lo ajustas con la pinza cuadrada y listo. Entonces vamos a comparar con el que ya hicimos, con el que yo ya tenía previamente listo. Y ok, ajustamos todo lo que tengamos que ajustar al comparar y listo, ya nuestro proyecto está listo. Entonces, ok, ya saben, si en la parte de atrás el pin les quedó movido, lo enderezamos, nos ayudamos con la pinza cuadrada. Y ahora lo que vamos a hacer es medir los pines que nos hayan quedado de la misma medida. 1,5, 1,5. Entonces ahora vamos a tomar nuestra pinza. Esto lo pueden hacer también con una lima de uña. Con una lima de uña ustedes alisan el topito. Alisan porque esto lleva filo y lastima los orificios de las orejas. Listo. Este queda un arete muy fuerte. No tengan miedo de realizarlo. Queda un arete muy fuerte. El alambre número 18 es un alambre duro. Entonces esto por eso se realiza con número 18. Por favor, cualquier consulta me pueden escribir a mi WhatsApp y cualquier también observación también la recibo. Y bueno, así que les animo a que puedan seguirme, dar like, comentar, que yo estaré compartiendo con ustedes técnicas que yo uso y también algunas cosas que ustedes quizás no saben que pueden hacer dentro de este mundo del alambrismo. Ok, entonces muchas gracias, bye, besos y abrazos.